Estimados amigos, en esta quinta parte de los videos sobre cómo crear una empresa, quiero conversarles respecto de la parte administrativa de una sociedad, de una empresa. Fíjate tú, si tienes una EIRL, si constituiste una EIRL, entonces los órganos de gobierno son el titular y el gerente. ¿Puedes tener más gerentes en una empresa individual? Sí, dependiendo de tu rubro, dependiendo del capital, de repente del objetivo que vas a perseguir en tu empresa. Eso depende exclusivamente de ti. Si aumentan las ventas, si aumentan los servicios, si mejora la oferta y la demanda, seguramente tendrás más de un gerente. ¿Es posible tener? Sí, puedo tener un gerente general, un gerente administrativo, un gerente financiero, etcétera, etcétera. Eso depende de ti, no depende de nadie más. Pero lo que sí vas a tener es un titular y un gerente. Ahora, si tú eres el dueño de la empresa recién inicia, lo recomendable es que tú seas el titular y el gerente a la vez. Por lo tanto, serás titular gerente. Y eso es posible. Como titular tendrás tus facultades y como gerente tendrás tus facultades. Y eso está totalmente admitido en el derecho, ¿no? En el derecho societario, en las normas que regulan el derecho empresarial. Entonces ya sabes, la parte administrativa de una EIRL es la gerencia, ¿no? Y es el titular. El titular es el dueño en realidad de la empresa. Aquí sí podemos decir que el titular es el dueño de la empresa. ¿Por qué? Porque el titular puede disponer en cualquier momento de la empresa, de la EIRL, ¿no? En cualquier momento puede donarlo, puede hacer lo que quiere, ¿no? Y finalmente hasta puede decidir su disolución, su liquidación, su extinción, etc. Puede transformarlo si quiere. Depende de él, es de él, del titular, él es el dueño, ¿no? Por eso es que hasta en anticipo legítima se puede dar una empresa individual, una EIRL. Es decir, el mecanismo de la EIRL es importante, es bastante atractivo, te permite diversificar tu patrimonio, diversificar tus objetivos que persigues, puedes ampliarlos, puedes modificar tu estatuto cuando tú quieras. Depende exclusivamente de ti, no depende de tu socio, porque no tienes socio. Tú eres el dueño y respecto de la empresa individual puedes decidir. Si tú en cambio tienes una sociedad, ¿no? Una sociedad, dependiendo de qué tipo de sociedad tienes, va a ser necesario que cuentes con determinada organización administrativa. Por ejemplo, una SAC, ¿no? Tiene Junta General de Socios o Junta General de Accionistas, ¿no? Tiene además un gerente o dos gerentes o tres gerentes, como la IRL, varios gerentes, lo que quiera, pero es importante tener mínimo un gerente, ¿no? Ahora, depende de los socios que constituyen la sociedad anónima cerrada, si van a tener o no directorio. Es decir, el directorio en una sociedad anónima cerrada, en una SAC, es facultativo, no es obligatorio. Pero eso sí, cuando vas a constituir, tienes que señalar que estás constituyendo una sociedad anónima cerrada sin directorio. Es decir, puedes tenerlo o no, ¿no? Eso depende exclusivamente de los socios. Y no importa si son 2, 3 o más, porque tú puedes llegar hasta 20, ¿no? Hasta 20. Ahora, una sociedad anónima puede tener directorio, ¿no? ¿Es cierto? ¿Y qué significa esto? O sea, la Junta General de Socios o Junta General de Accionistas es el órgano supremo, es el órgano superior, es la máxima entidad de una sociedad. La Junta General de Socios es el que decide, ¿no? Es la que decide sobre la vida, la marcha institucional de la sociedad, es el que tiene las mayores facultades, ¿no? dentro de una sociedad. ¿Quiénes lo conforman? Los accionistas, los socios, ¿no? Reunidos conforme a ley, en primera o segunda convocatoria, no importa, va a depender de la decisión que vayamos a tomar. Más adelante vamos a hablar sobre el quórum para tomar los acuerdos, es cierto, pero te adelanto algo. Una sociedad, ¿no? Una SAC, por ejemplo, está conformada por 10 personas, ¿no? Por 10 socios. Uno de los socios es dueño del 90% del capital y los otros 9 son del 10% restante. Significa el primero que, a pesar que tiene la mayoría de las acciones en la sociedad, que tiene la mayoría de votos, él tiene que citar a la asamblea a cada uno de ellos, a la junta. No puede tomar junta por sí solo, él no puede decidir, me voy a tener una junta y ya está, él se reúne solo porque es mayoría. No es así, ¿no? La minoría tiene sus derechos y uno de sus derechos es participar en las juntas
generales y en la toma de decisiones. Claro, la ventaja que tiene el mayoritario es que finalmente, de acuerdo que se haya convocado válidamente a la asamblea o a la junta de manera en primera o segunda convocatoria, ¿no? Así no llegue la mayoría, así no llegue ninguno de los restantes, él solito va a poder tomar la decisión. Así que lo único que a él le va a tomar tiempo al socio mayoritario es convocarles a los socios minoritarios. Él podrá convocarlos de acuerdo con su estatuto, de acuerdo con la ley, ¿no? Y ellos verán si llegan o no. Y si no llegan, no le van a malograr la asamblea, la junta, los acuerdos, la agenda. Es decir, la agenda que él propone, porque normalmente el socio mayoritario termina siendo el gerente o el socio mayoritario impone al gerente y finalmente el gerente es quien convoca a la junta, ¿no? Y si los demás no parecen, por más que sean 9 ellos los restantes socios y él solito tiene el 90%, él solito va a tomar la decisión. ¿Por qué? Porque la sociedad es de capitales. Cuando la sociedad es de capital, quien toma la decisión es el capital y no el socio. Él solito es socio. Como no importa su calidad de persona, sino cuánto de capital tiene, y los otros que son 9 restantes, y no importa tampoco que sean socios o no, o cuántos son, sino cuánto han aportado en el capital, y entre 9 solo tienen el 10%, entonces este solito va a tomar decisión solo. ¿Por qué? Porque lo que importa es el capital. Y no importa tanto cuáles son las personas, quiénes son las personas. ¿Por qué? Porque tú no entraste a formar una sociedad de capitales por tu cualidad como persona, sino por tu cantidad de aporte. Por eso es que eres socio en una SAC, por eso es que eres socio en una sociedad anónima, ¿no? Por eso es que eres socio en una SRL donde importa la mayoría, donde importa tu voto de acuerdo con la mayoría. Por ejemplo, si es 100 el capital y uno tiene 90, uno solito tiene 90 acciones y los restos tienen una acción cada uno, ¿no? El que tiene solito el 90% de acciones es el que va a tomar la decisión. Lo único que, vuelvo a repetir, le va a tomar tiempo es convocar a los demás socios para que tengan sus derechos conforme a ley. Pero la decisión finalmente de lo que fuere en la sociedad, e incluso hasta de disolverla, lo tiene él. Hasta de liquidarlo, de extinguirlo, finalmente lo tiene el socio mayoritario, porque de acuerdo a ley es así, porque tiene más votos, tiene 90 votos solo. En cambio los otros 9 tienen 10 votos entre los 9. Por lo tanto, no cuenta cuántos son, sino cuánto es el capital. Así más o menos se maneja la Junta General de Accionistas. El directorio, ¿no? En cambio, cuando tú constituyes una sociedad anónima, ordinaria, simple, una SA, si tienes la obligación de tener directorio. Y tu directorio tiene que ser mínimo 3, ¿no? 5, 7, 9, etcétera, ya depende de ti, pero mínimo tiene que ser 3. ¿Por qué? Porque tiene que haber quórum, porque tiene que haber mayoría. No puede haber una mitad exacta, no pueden ser 4, no puede ser 2, no puede ser 4, no puede ser 6. Tienen que ser 3, 5, 7 o 9. ¿Para qué? Mayoría, siempre, para que haya quórum. Los acuerdos no terminen finalmente siendo 50% y nunca se toman los acuerdos en el directorio. Y el directorio es aquel órgano colegiado, ¿no? Nombrado por la Junta General y que tiene muchas facultades, ¿no? Y que además de estas facultades puede modificar estatuto, no puede aumentar capital, puede disminuir capital. La Junta General le ha dado bastantes facultades de acuerdo a la Ley General de Sociedades al directorio. Y el directorio tiene una permanencia en el tiempo, aún así cuando vence su periodo, ¿no? Un directorio máximo tiene 3 años de antigüedad, mínima 1 año, y aún así cuando vence su periodo sigue teniendo vigencia en el tiempo por imperio de la ley, ¿no? ¿Por qué? Porque así lo dice la Ley General de Sociedades. La Junta General de Accionistas, en cambio, tiene naturaleza permanente. ¿Por qué? Porque es la Junta de los Socios, ¿no? Ellos no tienen ni inicio ni fin. Ellos tienen, desde que inició la sociedad hasta el día que se extinga, existirá la Junta General de Socios. En cambio, el directorio tiene un periodo, pero aún teniendo el periodo y si no ha sido revocado, y si al vencimiento no se ha elegido un nuevo directorio, significa que el directorio continúa con sus funciones otorgadas por la ley y por el estatuto de la sociedad, ¿no? Además de esto, la sociedad puede tener un gerente, como vuelvo a repetir. El gerente es el ejecutivo, es el órgano que se dedica a cumplir todos los acuerdos del directorio y de la Junta General. Es decir, todo lo que manda el estatuto, lo que manda la ley, los acuerdos del directorio, los acuerdos de la Junta, los ejecuta el gerente. El gerente es un ejecutor de los acuerdos
y de las facultades que le otorgó el estatuto. Es decir, el gerente es el ejecutivo, ¿no? Y normalmente lo es el socio mayoritario, y si no lo es el socio mayoritario, es cualquier socio, es finalmente a quien deciden elegirle, ¿no? Y que en cualquier momento también le revocan su cargo, porque de acuerdo a la ley tiene naturaleza indefinida. Eso quiere decir que no va a ser toda la vida, significa que en cualquier momento lo pueden cortar sus facultades y nombrar a otro, designar a otro, ¿no? Etcétera, revocarlo a él, designar a otro gerente en cualquier momento. No tiene un plazo, salvo que su estatuto le haya puesto un plazo. Mira, nombra un gerente por un año, durante el año seguramente, salvo causales correspondientes en el estatuto o en la ley, podrán retirarlo del cargo, podrán revocarlo, pero normalmente el gerente es por plazo indeterminado o indefinido. Eso no significa toda la vida. Indefinido significa que en cualquier momento lo cortan, en cualquier momento lo pueden revocar, en cualquier momento lo separan del cargo. Y las facultades, y quienes tienen esta facultad son el directorio y la Junta General de Socios, para incorporar nuevos gerentes, para nombrar nuevos gerentes, para revocar al gerente existente, para modificar los estatutos de acuerdo con los poderes que tienen los gerentes. Es decir, el gerente solamente es un ejecutivo que tiene sus facultades de acuerdo a cómo lo han dictado en el estatuto y cómo lo dice la ley, ¿no? Esos son los órganos administrativos de una sociedad. Junta General, ¿no? Directorio, Gerencia General. En un próximo número, en el 6º, amigos, continuaremos con estos temas hasta culminar con esta idea de cómo crear una empresa. Muchas gracias.